Continuamos con la segunda parte del capítulo 12 que estamos recorriendo hoy, y es el apóstol Pablo diciendo: gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Hay pocos lazos tan fuertes como el dolor para que una o dos personas, ¿sí? Una esclava negra le dice a otra: siento mucho la partida de tu tía Lucy, la debes extrañar mucho, porque yo veía que eran muy cercanas, hablaban mucho y se reían mucho. Y la otra esclava le dice: es cierto que hablábamos mucho y nos reíamos mucho, pero nunca fuimos amigas, porque nunca lloramos juntas. No hay lazo más fuerte que el dolor para unir a veces a dos personas. Por eso el apóstol Pablo habla de llorar con los que lloran, de saber estar con el que sufre, de saber acompañarlo. Mucha gente no quiere estar con el que sufre, no entiende el momento que está viviendo, ¿sí? Toda persona que atraviesa un duelo va a atravesar una curva descendente en la que tenemos que tener paciencia con esa persona. Porque en primer caso va a estar como si estuviera viviendo la vida de otro. Después va a caer en una profunda depresión. Después va a caer en la negación de lo que le acaba de acontecer. Después va a caer en la queja y el enojo contra Dios por lo que le acaba de acontecer y no entiende por qué le pasó. Pero tarde o temprano esa curva descendente hace que la persona toque fondo y vuelva a subir otra vez. Y tenemos que tener paciencia para acompañar a las personas que están en dolor en todo ese proceso, no tratar de apurar el proceso en la gente. Cada persona tiene su tiempo, ¿sí? Cada persona tiene su forma de ir restaurándose. Entonces tenemos que aprender a acompañar sin llenarlos de versículos, acompañar sin tratar de convertirnos en los maestros, acompañar sin tratar de mostrarles que nosotros vivimos la misma situación o peor situación que lo que él o ella está viviendo. Acompañar simplemente oyendo y orando. Porque la persona que está sufriendo necesita solamente tiempo y un oído. Con eso y la ayuda del Señor se restaura. Pero también dice el apóstol que tenemos que gozarnos con los que se gozan. Qué difícil a veces es gozarse con el que se goza. A veces somos capaces de llorar con el que llora de manera natural, porque nos identificamos con el dolor. Mayormente pensamos más en nosotros que en la persona, ¿no? Por eso lloramos. Porque pensamos si a nosotros nos pasara lo que a él le está pasando, o a ella le está pasando. Y nos conmovemos y terminamos llorando. Pero qué difícil a veces es alegrarse con el que se alegra. Porque alegrarse con el que se alegra implica que yo no tengo que tener celos con esa persona. Implica que yo no tengo que tener envidia hacia esa persona. Alegrarse con el que se alegra es sentir placer porque al otro le va bien. Y qué difícil que es, ¿no? Cuando uno lo lee, lo ve todo sencillo, pero después llevarlo a la práctica es muy difícil. Compartir la alegría y la felicidad del otro cuando quizás yo fracasé en eso que él está intentando. Qué difícil que es. Pero el apóstol Pablo nos lleva en el Evangelio a un estándar superior. Tenemos que aprender a acompañar a los que sufren en el dolor, sin juzgarlos, sin llenarlos de versículos, sin convertirnos en su maestro. Y tenemos que aprender a gozarnos con el que le va bien, disfrutar de que al otro hermano le vaya bien, disfrutar de que a la otra persona le vaya bien. ¿Sí? Son pocos los que se alegran sinceramente cuando compras una casa, cuando cambias el auto, ¿no? Son pocos. Cuando obtenés un título. Yo me acuerdo cuando me gradué en el seminario,
un pastor amigo se acercó y yo tenía el diploma y lo llevaba con emoción el diploma, lo llevaba con cierto orgullo y no esperaba la respuesta de él, pero con cierta sorna me dijo: bueno, ahora que lo tiene, póngalo en un cuadrito y cuélguelo en su casa. ¿What? Evidentemente un sentido de envidia muy fuerte, porque él no lo tenía, no había completado la carrera. Por eso digo, qué difícil que es. Pero Dios fue bueno ese día, porque ese día el hermano Pope me mandó a buscar por uno de los maestros más antiguos del seminario, y ese mismo día el hermano Pope me invitó a ser parte del plantel de profesores del Seminario Bíblico de Fe, y fui profesor por 12 años en el seminario, ¿no? Entonces, qué lindo es alegrarse cuando al hermano le va bien, ¿sí? Qué lindo es alegrarse cuando las cosas le salen bien, cuando un negocio le sale bien, ¿no? Parece que estamos esperando a veces que le salga mal para decirle: ¿viste? Yo te dije, no era del Señor, ¿no? Qué feo que es eso. Por eso dice el apóstol: gozaos con lo que se goza, ¿sí? Alegrate con el que se alegra, disfruta de la felicidad que él tiene o que ella tiene, porque en definitiva, si somos una familia, tu logro va a ser mío, tu éxito va a ser mi éxito. Pero claro, para eso tenemos que ser una familia. Dice el apóstol Pablo que tenemos que ser unánimes entre nosotros. La palabra homotumadón que usa ahí, ¡fua!, me salió. Bueno, alégrense. Es estar en común acuerdo. Hermanos, cuando las discordias entran en una iglesia, llevar la obra adelante se hace dificilísimo. La posibilidad de hacer un buen trabajo es casi nula. Hay personas que viven en continua discordia, siempre tienen un problema, y si no lo tienen, lo buscan. Siempre tienen un enemigo de turno. ¿No es cierto? Y esto no es bueno y no es sano. No es sano para esas personas y no es sano para la iglesia del Señor. Nosotros no tenemos que buscar discordia. Nosotros tenemos que buscar la paz. Y si en algún caso alguna persona se equivoca, la Biblia dice que honra del rey está en encubrirle el asunto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que de alguna manera disculpar los errores de mi hermano. En vez de agigantarlo y provocar un enfrentamiento, yo lo que tengo que hacer es cubrirlo. Dice el apóstol Pedro que el amor cubrirá una multitud de faltas. Es decir, si yo lo amo a mi hermano, yo lo voy a proteger, porque mi hermano puede haber tenido un mal día, puede haber tenido un problema en el trabajo, puede que Dios esté tratando con él. Entonces yo tengo que cubrirlo, no encubrirlo, pero sí cubrirlo, cuidarlo. ¿Se entiende? Cuando permitimos que la discordia entre, la familia se destruye, porque ya después se hace un hábito. Entonces no hay un momento en la casa en donde podamos estar en paz. Tenemos que estar discutiendo por algo o por alguien, porque siempre hay un problema de turno para discutir. Pero el tema es que nosotros le dimos entrada a la discordia. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que buscar la unanimidad, estar unánimes entre nosotros, frenar toda posibilidad de discordia. Y si alguien cometió un error, bueno, disculparlo al error, señalarlo, pero disculparlo, buscando siempre el acuerdo, buscando siempre la unión, buscando siempre la paz, porque así se construye. Si ustedes me buscan los defectos a mí, me los van a encontrar, y tengo un millón. Y yo se los busco a ustedes, también se los voy a encontrar. Pero ¿qué solución vamos a tener con eso? Ninguna. Conflicto sobre conflicto. El asunto es que tenemos que lograr la unanimidad. No altivos, ¿sí? Asociados con los humildes. La palabra celos que usa ahí, no soberbios.
Está hablando del que levanta la cabeza. La iglesia primitiva tenía un gran problema en el principio que Santiago lo denuncia. Y es que se habían convertido tanto amos como esclavos. Entonces, les era muy difícil a los amos el evangelio, porque tenían que sentarse al lado de sus esclavos. Y eso era algo que, por el estatus y por la soberbia, no les estaba permitido. Entonces hubo mucho conflicto y hubo mucha discusión, porque no querían los amos ceder. Se cuenta que en una reunión, el ministro que está conduciendo ve a un amo de pie y le dice: por favor, siéntese. Y le señala el lugar en donde está el esclavo. Al lado había un asiento libre. Pero él dice: yo no puedo sentarme al lado de mi esclavo. El ministro insiste nuevamente. Dice: por favor, siéntese. Y vuelve a señalar el asiento. Y él dice: yo no puedo sentarme al lado del esclavo. El ministro vuelve a insistir por tercera vez: por favor, siéntese. Estamos en la presencia de Dios. El amo bajó la cabeza y entendió el mensaje. Y entendió que en el Evangelio nadie es más que nadie. Y fue y se sentó al lado del esclavo a oír la palabra de Dios. Este fue un conflicto grande que trajo el Evangelio. El Evangelio irrumpió en la sociedad de una manera tremenda. Uno de los grandes problemas que enfrenta el Evangelio en la India, por ejemplo, es que el Evangelio rompe con todas las castas sociales. En la India, el que nació esclavo va a ser esclavo toda la vida, no puede salir de él, no le está permitido. El que nació panadero es panadero toda la vida, el que nació empresario es empresario toda la vida. No pueden saltarse las clases sociales, pero el Evangelio llega y rompe con ese estándar. Y entonces la gente que conoce al Señor quiere progresar. Y de repente quiere saltar, porque no quiere ser un esclavo toda la vida. Entiende que con la ayuda del Señor puede conseguir un bienestar mejor, mayor. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que entender esto, que es un mensaje central del Evangelio. No hay nadie que sea más que el otro. Somos todos iguales ante los ojos de Dios. No importa la posición social que podamos tener, no importa la posición intelectual que podamos tener, no importa ni siquiera la posición espiritual que podamos tener. Delante de Dios somos todos iguales, somos todos hermanos. Dios nos ve a todos de la misma manera y el Espíritu y el Señor Jesucristo pagó el mismo precio por todas las personas. No pagó por algunas personas más que por otras. Por todos pagó el mismo precio. Su precio fue la sangre derramada en la cruz del Calvario. Tenemos que cuidar al hermano de baja condición, al hermano humilde. La palabra que se usa para la palabra humildad es tapeino, que es llegar a ser humildes. Esto demuestra que la humildad no es fácil de conseguir. Yo conocí muchos hermanos que dicen: yo soy humilde. No, ese no es nada humilde, porque la humildad no es algo que uno consigue de un día para el otro. Por eso usa la palabra tapeino, que es llegar a ser humilde. Es un proceso en la vida de la persona, en donde nosotros vamos sometiendo nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra manera de pensar a lo que es la obra del Espíritu Santo, sometiéndonos al gobierno del Espíritu de Dios y entendiendo que todos necesitamos de todos. Entonces es un largo proceso en la vida del cristiano. Llegaremos a ser humildes si dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros de manera intensiva e ininterrumpida y entendemos que el único grande es el Señor. Dice el apóstol Pablo que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Froimos la palabra para prudencia, sensatez, arrogante, sagaz. Yo he conocido muchos hermanos a los que jamás pude aconsejar, porque todo lo que yo le decía no era como yo lo decía.
Personas que son sabios en su propia opinión. Ellos tienen la receta para todo. Ellos saben todo. Están más allá del bien y del mal. Tristemente muchos de esos hermanos hoy no congregan. Porque en el consejo de los hermanos que nos aman, somos enriquecidos. Cuando alguien te dice algo, no te lo dice para mal. Te lo dice para bien. Si está viendo algo y te da una opinión o te da un consejo, te lo está dando para bien. Por lo menos tener la humildad de escucharlo. Tener la humildad de analizar lo que te están diciendo. No te enojes. ¿Quién es este para venirme a decir cómo yo tengo que pensar, cómo yo tengo que hablar, cómo yo tengo que vivir? Un hermano. Escúchalo. Escúchalo. Puede que el consejo no sea bueno. No descartás. Pero ¿quién te dice que es Dios el que está hablando por esa persona? Y ese consejo, esa opinión que te está dando, te puede salvar de un problema serio. Cuando alguien te aconseja desde su corazón. Cuando alguien te da una opinión, te da una opinión de su corazón. Podés tomarlo o no, pero tenés la obligación como cristiano de escucharlo. Por lo menos date la oportunidad de escucharlo. Quizás te des cuenta que Dios está hablando a través de esa persona. ¿Sí? No sabemos todo. No tenemos la solución para todo. La vida es un continuo aprendizaje. Dijo Bonavena que la experiencia es como un peine que te regalan cuando quedaste pelado. Muchas veces yo digo, ojalá yo tuviera 28 años y asumiera hoy como pastor con la experiencia que tengo a los 60. Claro, cuando uno es un pastor joven, se enamora de las mieles del título y del púlpito y no escucha a nadie. Se vuelve soberbio muchas veces en la juventud y piensa que no necesita la opinión ni el consejo de nadie, mucho menos de un pastor más viejo. Cuando pasan los años, usted va a ver que esa persona empieza a rescatar un montón de consejos, de mensajes y de dichos de sus viejos pastores. No seas sabio en tu propia opinión, date la oportunidad de escuchar. Quizás Dios te esté hablando. No pagar a nadie mal por mal. La palabra podidome, devolver, recompensar. ¿Sí? No le pagues a nadie mal por mal. Pero este me hizo daño, yo se la voy a devolver. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando era chico, se había convertido un hermano que era voceador. Entonces le decíamos Cacho Bonavena. Él era taxista. Y era un hermano que tenía un carácter bastante complicado, ¿no? Y un día vino todo contento a la iglesia. Y le pidió al pastor que quería testificar. En aquel tiempo la gente se paraba y testificaba en la reunión. Claro, el pastor estaba contento, lo veía feliz a él. Y bueno, qué linda obra que el Señor está haciendo. Así que lo llamó para que contara el testimonio. Y dijo, pastor, hoy estoy muy feliz porque cumplí con la palabra de Dios. Todos decían, gloria a Dios, los hermanos, ¿no? Dice, sí, cumplí con la palabra de Dios. Porque, dice, hubo una disputa en la calle. Dice, y yo me bajé a pelear. Dice, pero me acordé de la palabra. Entonces le puse una mejilla. Y me dio con todo. Dice. Entonces le puse la otra mejilla. Y me volvió a dar con todo. Gloria a Dios, decían todos, no los hermanos. Pero no esperaban el remate. Dice, después lo volví a pagar. No tenemos que pagar mal por mal. Porque si hacemos eso, ¿qué diferencia tenemos nosotros con la gente del mundo? ¿No es acaso eso lo que hace la gente del mundo? Nosotros tenemos que pagar de la misma manera que el Señor paga. Por cada ofensa hay una bendición que Dios nos da. Por cada agravio hay una recompensa que Dios nos da. En definitiva, si nosotros mostramos el carácter de Cristo, lo que estamos haciendo es enaltecer el Evangelio, enaltecer el nombre del Señor y cosechando bendiciones eternas para nosotros. ¿Sí?
Dice el apóstol Pablo, procurar hacer lo bueno, proveer. La palabra pronoeo es proveer hacer lo que es bueno, lo que es hermoso, lo que es bello, lo que es honorable, ¿sí? Proveer hacer lo bueno. Quiere decir buscar las oportunidades que la vida me da para comportarme como un verdadero cristiano, para actuar de buena fe, haciendo las cosas bien. Fíjate que ante cada situación y ante cada necesidad, ante cada problema que la vida te presenta, te está presentando una oportunidad para mostrar un carácter cristiano. Podés salir aprobado de ahí o podés salir desaprobado. Provee para que tu reacción sea la mejor y para que seas aprobado como un buen cristiano, ¿sí? En lo que nosotros depende, dice, tenemos que estar en paz con todo, eireneuo, mantener la paz, ¿sí? Ahora, el cristiano no es una persona que acepta todas las agresiones y ofensas habidas y por haber de todo el mundo. Decía mi pastor, mi viejo pastor Félix, que yo no puedo evitar que los pájaros vuelen, pero sí puedo evitar que me hagan un nido en la cabeza. Algunos malentienden lo que es buscar la paz y se abusan de ese sentido de querer buscar la paz. Y a veces nosotros cometemos el error de dejarlos avanzar sobre nuestra paz y de dejarlos avanzar sobre nuestro territorio, cosa que no está bien. Un cristiano debe tener valores y debe tener principios. Entonces, en cierto momento tiene que poder pararse firme y decir, mira, esa está. ¿Está? Esa está. El apóstol Pablo es llevado prisionero. Le están por dar una paliza suculenta. Pero el apóstol Pablo dice, muchachos, yo soy ciudadano romano. No se dejó moler a palo. Acto seguido, cuando se entera el procurador de lo que él dice, che, lo tocaron a este, porque si lo tocaron vamos todos presos, si es ciudadano romano. Inmediatamente lo tienen que soltar. Tenemos valores y tenemos principios. No por ser cristianos tenemos que dejar que la gente nos atropelle continuamente. No nos vamos a levantar a pelear, no vamos a insultar, pero sí vamos a decir, es hasta acá. Hasta acá yo puedo entender, hasta acá yo puedo soportar, pero es hasta acá. Hay un límite para todo. ¿Sí? Porque a veces malentendemos el asunto y dejamos que la gente abuse de nosotros y atropelle continuamente nuestra vida y nuestras cosas. No. Todo tiene un límite. Y como cristianos tenemos que hacerlo respetar, ese límite también. No buscar la venganza. Nosotros no buscamos la venganza. La venganza le pertenece al Señor. Yo conocí un hermano que decía, no diga yo me vengaré, pero yo me vengaré. ¿No? No busques la venganza. Cada uno cosecha lo que siembra. Ayer lo hablábamos en la palabra. La vida es una continua siembra. Continua. Sembrá mal, vas a cosechar mal. Quédate tranquilo. Va a llegar un momento que todo lo que estás haciendo va a volver sobre vos. Leímos ahí en el profeta Abdías, versículo 15, como hiciste, te van a hacer. Edom le cerró el paso a Israel. Edom alentó a Babilonia para que destruyera a Jerusalén. Edom celebró que destruyeron Jerusalén. Edom saqueó Jerusalén y se llevó los despojos que habían quedado cuando pasó Babilonia. Y Dios dijo, Edom es hasta acá. Hay un límite para todo. Lo que sembraste vas a tener que cosechar. Cuando nosotros damos lugar a que Dios intervenga, Dios pone las cosas en su lugar. Cuando nosotros queremos tomar la venganza por nosotros mismos, nos vamos a acarrear un problema muy serio. Muy serio. Y Dios se pone a un costado, porque Dios dice, si lo vas a hacer vos, hacelo vos. Ahora, déjelo al Señor actuar. En toda situación injusta, en toda situación en que usted sienta que lo están vulnerando, déjelo al Señor actuar. Póngalo al Señor por delante. Que el Señor sabe poner las cosas en su lugar. ¿Sí?
Yo recuerdo hace un tiempo atrás, cuando empecé a trabajar en el Plan Vida, yo puse límites, porque los muchachos estaban acostumbrados, el trabajo era de noche y estaban acostumbrados a emborracharse, a prostituirse. Entonces yo puse límites. Una noche me rodearon y yo lo único que hice fue decir: Señor, estoy en tus manos. La idea de ello era darme una flor de paliza. Bueno, el asunto es que no me pegaron, no pudieron pegarme, Dios no se lo permitió, pero tiempo más tarde solos vinieron a pedirme perdón. Y recuerdo el caso de uno de ellos, que había sido criado en la escuela dominical y hasta bautizado, que fue uno de los más agresivos. Me acuerdo que se colgó del estribo del camión y me dijo: pastor, si yo te hubiera escuchado, yo no hubiera perdido mi matrimonio como lo perdí. Mi esposa me dejó y mis hijos no me quieren ver. Dios es el que pone las cosas en su lugar. Dios es el que exhibe nuestra justicia. Cuando nosotros damos lugar a que Dios actúe, Dios actúa. Por supuesto que no me da alegría que le haya pasado lo que le pasó. Oro por él y espero que en algún momento se reencuentre con el Señor también. Pero todo lo que se siembra se cosecha, ¿sí? Tenemos que dejar lugar, por eso dice, a la ira de Dios. Tenemos que dejar lugar a que Dios intervenga, porque Él sabe recompensar, Él sabe pagar a cada uno conforme a sus obras, ¿sí? Toda buena obra recibirá su premio, pero toda mala obra también va a recibir su premio. Eso es lo justo que tiene Dios, que nadie se va a quedar sin premio. Toda buena obra va a tener su premio, pero toda mala obra también va a tener su recompensa. Dios no va a pasar por alto todas las ofensas, todas las agresiones, todas las veces que te quisieron vulnerar, que te quisieron lastimar. Dios no lo va a pasar por alto. Dice la Biblia que Dios exhibirá tu justicia como la luz del mediodía. Entonces hay que dejarle lugar al Señor para que trabaje en el asunto. Señor, esta situación me supera. Yo te la entrego. Y Dios se encarga. Y al tiempo usted tiene noticias de Dios. Porque Dios se encarga de verdad, y se ocupa de verdad en el asunto. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Qué difícil que es esto. Tratar con amabilidad a la persona que es mi enemigo. Pero dice la palabra que lo quebramos cuando hacemos esto. Porque él no espera eso. O ella no espera eso. ¿Qué espera alguien que te agrede? Que le respondas a la agresión. ¿Qué espera alguien que te hace mal? Que le respondas a ese mal que te hizo. Ahora, cuando vos orás por él, cuando vos lo bendecís, a él se le queman todos los papeles. Yo sé que es difícil, porque tenemos ganas de darle de comer si tiene hambre, pero veneno, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender a actuar como Dios nos pide. Mire, si nosotros seguimos las reglas que Dios nos deja en la palabra, se solucionan todos los problemas. Cuando nosotros queremos intervenir a nuestra forma es cuando los problemas se agrandan, se agigantan y por lo general no tienen solución después. Pero Dios dice, bueno, pero vos no me dejaste orar. Vos te metiste en el medio y yo no puedo hacer nada. Entonces tenemos que dejar lugar a que Dios trabaje en cada asunto. La palabra que usa es la palabra somiso, que es alimentar como una nodriza, es decir, tener cuidado de la persona. Aunque esa persona me esté haciendo mal, porque entonces dice que ascua de fuego amontona sobre la cabeza. Esto se traduce como que se pone rojo de vergüenza. Cuando una persona hacía algo malo, había una costumbre en Egipto que le ponían un tazón en la cabeza con carbones encendidos. Entonces eso hacía que la cabeza tomaba temperatura, la persona se volvía roja, totalmente roja de vergüenza y tenía que caminar así por la ciudad. Esa es la idea que el apóstol Pablo nos da. Cuando vos pagás
por el mal que te dan pagás bien, por la maldición que te das pagás bendición, lo que haces es que amontone ascuas de fuego sobre su cabeza. En algún momento va a ser avergonzado, en algún momento va a quedar exhibido el daño, en algún momento esa persona va a reconocer de todo corazón lo que hizo y te va a pedir perdón. Te lo puedo asegurar, porque esto es algo que se ha visto a lo largo de toda la historia de la iglesia. Mi esposa suele contar el caso de una nuera que tiene un problema muy serio con su suegra. El problema ha sido tan grave que han llegado a odiarse. La nuera odia a la suegra. Entonces va a consultar al sabio del pueblo para ver qué le puede dar a la suegra para que la suegra se muera, pero que nadie se dé cuenta que ella la mató. Entonces el sabio del pueblo le da una receta para que ella comparta con su suegra. Y le dice, pero mira, haz una cosa, hacete amiga de ella, llévate bien con ella, porque si no toda la gente del pueblo se va a dar cuenta que la que le envenenó fuiste vos. Y la mujer sale con ese consejo y va creyendo que lleva un veneno y comienza a tratar con su suegra y comienza a hacerse amiga de su suegra y comienza a llevarse bien con su suegra. Cuando pasa el tiempo se da cuenta lo equivocada que estaba y va corriendo al sabio del pueblo y le dice, mirá, estoy muy preocupada porque yo le di a beber lo que me diste y ahora no quiero que se muera, porque desde que hablamos, desde que charlamos, desde que nos hicimos amigas, que todos los problemas se solucionaron. Dame algo para revertir el veneno que le di. Y el sabio del pueblo se ríe y le dice, lo único que yo te di fue agua. Quédate tranquila que no le hiciste ningún daño. ¿Entienden lo que les digo? ¿Dónde estaba la solución al problema? La solución al problema estaba en llevarse bien con la persona que odiaba, en tratar de buscar puntos de acuerdo, en perdonar si había alguna diferencia, en dejar el odio y aprender a amar. Dice el apóstol Pablo, no seas vencido por lo malo. Y otra vez se eleva la vara. Qué grande que es el Evangelio. Por eso es más que una filosofía y por eso es más que reglas morales el Evangelio. Porque dice, no seas vencido por lo malo, pero vence el bien, el mal con el bien. ¿Sí? Le está diciendo, tenés las herramientas para vencer, tenés las herramientas para salir adelante, tenés todas las herramientas, Dios te dotó de todas las herramientas para poder vencer todo mal y establecer el reino del Señor sobre tu vida, sobre tu familia, sobre la iglesia y sobre las personas que te rodean. Amén. Muy bien.